Bueno, bienvenidos todos, qué bueno verlos. José, Joaquín, qué bueno verte. Jaime Ruiz, José, bienvenidos todos. Judy, welcome. Hola. How are you? 6 months and counting for being locked out of Panama. 6 meses fuera de casa. Yeah, well, maybe 3 more weeks till I can get home. Me estaba diciendo Judith que a partir del 18 de septiembre, ella está en Nueva York ahorita, pero pues como ustedes saben, ella vive en Panamá y a partir del 18 puede volar, pero le piden prueba, que tiene que tener una prueba de COVID solamente los últimos 2 días, y en Nueva York, donde está, los resultados demoran 5 días, entonces quién sabe hasta cuándo se va a poder quedar hasta allá. So, but you're in your sister home. Yes. Pero claro, nice claro, to stay in también. my nephew's bedroom. Claro, claro, allá en la casa de la hermana, pero bueno, ahí seguimos trabajando. Afortunadamente tenemos la tecnología que nos permite estar aquí compartiendo con todos desde todas partes del mundo. Estamos, me pueden escuchar correctamente, si me pueden de pronto, Lenin, bienvenido, gracias, si me pueden confirmar que el sonido está bien. Recuerden, pueden hacerlos, aquí vamos a estar con las preguntas que tengan en la casilla de preguntas o chat. Vamos a arrancar vamos a hablar precisamente como es el título de este webinario, cómo aprovechar la volatilidad del precio del café para aumentar las ganancias, ya sea que ustedes estén en la cadena de producción, como productores, como intermediarios, exportadores, importadores, tostadores o que sean inversionistas en bolsa. Cómo aprovechar, cómo podemos, digamos, como entender primero la dinámica de lo que está pasando. Con eso Judy nos va a dar, digamos, como su perspectiva, qué es lo que está pasando en los fundamentales, qué se espera. Luego vamos a enmarcar eso dentro del aspecto técnico que esperamos para los próximos, claro, los próximos meses, los próximos años. Y lo más importante es que cómo encajando esta lógica que se espera o esta realidad que está sucediendo en los fundamentales con el aspecto técnico, cómo es la dinámica que esperamos que va a ser en el mercado de café y cómo podemos aprovecharla. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Estamos bien todos? Recuerden, nos pueden ir haciendo las preguntas que tengan y las vamos a ir respondiendo. Entonces, por favor, recuerden, traten de hacerlas o de formularlas lo más corto posible. De pronto máximo 1 o 2 párrafos, pero de pronto textos no muy largos porque no nos da el tiempo para leerlos, ¿ok? Okay, Judy, let's begin with your fundamental view, and then I go with my technical, and then we're done. Perfect. Listo. So the markets had this quite a big rally from the lows with Arabica and Robusta prices recovering from the lows that were seen early on in the pandemic. And the big question, of course, is can the rally stick or are we going to fall right back down? Bueno, los precios del café, tanto del Arábica, que es el que vemos aquí, esta línea azul, como el Robusta, que es esta línea verde que vemos en el mercado de Londres, han venido teniendo un rally casi que desde que empezó la pandemia. Y la pregunta clave en este punto es si vamos a continuar con el rally o el mercado volvería a caer. And certainly the market has done a tremendous job basing in here, but from a fundamental perspective, the rally that we've had recently doesn't really have a strong base, as strong a fundamental base as I would like it to be convinced the market's going to continue to push higher. Ok, bueno, el mercado digamos que se ha comportado bien en cuanto a los precios, ha podido hacer un rally importante desde los bajos que estábamos, pero en este momento no hay unos factores fundamentales muy sólidos que puedan soportar por lo menos precios sostenibles y altos por mucho tiempo. Okay, so the first thing is that the market's been really moving very closely and tracking with the Brazilian real.
Bueno, una de las razones es principalmente porque el mercado de café ha venido siguiendo muy de cerca el real brasileño. Como ustedes saben, Brasil es el principal productor de café y obviamente lo que pase en el dólar contra el real pues influye mucho en la oferta y demanda de café desde Brasil. And so with that, if the real starts to turn back down again, then the market is going to follow right along with it. Entonces, si el real brasileño, que ha tenido una recuperación recientemente, pues por lo menos desde los bajos de marzo, si el real brasileño vuelve a caer, es posible que los precios del café también otra vez empiecen a comportarse de manera débil. And of course, I'm not really convinced that a lot of the news that the market has been looking at lately is truly as supportive as the market is trying to make it out to be. Bueno, y no estoy muy convencida de que las noticias que se han venido publicando últimamente tengan, digamos, como un soporte y ya les vamos a comentar por qué. And so that's what I'm going to focus on tonight in our discussions. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en la discusión en el evento de hoy. Okay, so let's go to the next slide. So one of the things to consider is that when you look at production in Brazil, you just had this record crop, and that crop has yet to really start to be shipped in any heavy volume into the marketplace. Bueno, como vemos aquí, esta cosecha de este año, estamos hablando aquí de la cosecha brasileña, este año es una cosecha récord y ha estado últimamente ya, digamos, como empezando a tener un peso en el mercado. And from what I understand, there's some, it's more negotiation issues than anything else, that funds are moving a little more slowly this year. And so I think that that's going to ultimately force Brazil to maybe try and negotiate lower prices and to be able to move the crop. Bueno, básicamente ahorita lo que ha estado, digamos, como soportando mucho la economía son los apoyos del gobierno. También, digamos que este año la parte de los fondos ha sido un poco atípica y posiblemente en Brasil también por las ventajas competitivas que tiene, podría estar de pronto dispuesto y también por la devaluación del real podría estar dispuesto a negociar su café a precios relativamente bajos. And some of it is that the buyers are trying to push upon longer payment terms. And so that's a negotiation. Y una de esas razones también es que, por ejemplo, los compradores han estado también, digamos, como aplazando algo de las entregas que se tenían pactadas para estas épocas. But the crop is sitting there and it's going to come out. And when it does, and I think it's going to start to move soon, that's going to add some pressure into the market. Pero entonces, aunque han habido, digamos, como algunas demoras en las entregas, la cosecha está ahí. Y en la medida de que vaya, digamos, como siendo negociada en el mercado, pues esto podría crear cierta presión en los precios del grano. And there's absolutely no doubt with the Brazilian real at some of the levels that it had reached in the past few months, that the Brazilians, when you convert the price to real, have been making a fair amount of money for their coffee. And so there isn't going to be an issue with cutbacks or anything like that some people were talking about earlier. Y si convertimos, por ejemplo, el precio interno en Brasil, debido a la devaluación del real, pues los precios han estado en niveles casi que históricamente altos y eso sumado a que posiblemente no hayan esos retrasos por lo menos tan significativos de los que se ha venido hablando, digamos que eso puede crear por lo menos algo de presión en los precios. But aside from the release of this big crop that was harvested, at this time of year, the market starts to focus on what is production going to be
in the next season for Brazil with the flowering soon to occur. Bueno, y ahorita el mercado está empezando entonces ya a centrar la atención hacia la cosecha del próximo año y de cómo la floración se da, que ya está pues digamos muy próxima a comenzar. And the market tends to climb this wall of worry every year. Oh, is it going to be, we didn't have a frost, and so is it going to be too dry? And is the flowering going to be delayed? And is there going to be a problem? Everyone gets nervous and says, oh, the trees look stressed and there's going to be a problem. And then it rains and everything is fine, usually. Y bueno, y por esta época normalmente el mercado, digamos, empieza como a escalar una pared de preocupaciones en el que de pronto empiezan a preocuparse por el estrés, que hasta cierto punto ustedes saben mejor todavía que hasta cierto punto es muy bueno. Entonces también de pronto que las lluvias después de la floración no son muy, digamos, como continuas. Que de pronto alguna de la floración se va a perder, empiezan a circular fotos de cafetos muy secos cuando estamos hablando de un área muy extensa en Brasil como para enmarcar como en casi todas las cosechas hay áreas donde de pronto se afectan y eso no necesariamente representa todo el país, pero entonces el punto es que la mayoría de los años, al final de cuentas, no termina habiendo ningún problema significativo en la cosecha de Brasil. So we all know how the story goes and usually how it ends. And that is the market gets concerned. And if it rained now, then people will say, oh, but it rained, we're going to have a flowering. And then there's going to be no follow-on rains and all the flower is going to be lost and the crop will be terrible. So if it rains, people want to look for the reason to have a bad crop. Entonces ahorita, por ejemplo, la gente se empieza digamos, como a fijar. Entonces, si llueve, entonces va a haber una floración y que luego de la floración haya de nuevo lluvias para que la sostengan y empiezan, digamos, como a haber muchas preocupaciones que finalmente terminan sin causar reales problemas a la cosecha. And now that it's not raining, which is actually the better solution for the crop, because if it doesn't rain, then you won't have the lost flowering and the trees become stressed. So you could have a prolific flowering. And when it starts to rain, you'll have the follow-on rains. So chances are everything's going to be fine. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita llovió, hubo una ligera floración, entonces ahora no está lloviendo. De pronto puede que se pierda o aborten algunas flores, pero luego entonces vuelve y llueve, luego hay una floración florífera y luego sí vienen las lluvias que sostienen la floración y al final termina siendo una buena cosecha. Es lo que ha pasado muchos años y es lo que las probabilidades apuntan este año también. I think it's just the market's jumping the gun if there's the concern about next year's production having difficulty just yet. Y básicamente por ahora no se perciben, digamos, dificultades en la cosecha. Esto, como les comentamos, no es tener, digamos, una perspectiva decididamente bajista en el precio, pero sí hay que saber, y como van a ver ahorita en la parte de las tendencias, porque es importante saber si hay o no fundamentos que soporten altos precios en el precio del café. And we're going to more of a La Nina situation, which normally portends good weather for the Brazilian flowering period. Can you repeat again, please? We're going climatically, we're looking at a La Nina, which normally means a sufficient rain for the flowering of the Brazilian crop. Okay. I didn't understand. Springtime rains, right. Okay. Que ahorita estamos de pronto acercándonos o puede ese fenómeno de la niña y eso más probablemente puede generar antes más lluvias que son muy necesarias luego de la floración para que se alimente para que puedan madurar, desarrollarse los frutos. Okay. Next slide.
Okay, so one of the things with Brazil is that the export numbers were low recently. And as I said, I think those numbers are going to start turning back up again. Bueno, ahorita hemos visto que ahora en cuanto a las exportaciones, hemos visto que se ha ralentizado un poco, pero hay unas buenas probabilidades de que dentro de poco se vuelvan a aumentar. Okay, and the question though is when export figures have dropped in the past, it's very easy to pin that on tight supplies. Bueno, ahora el punto es, en el pasado, cuando las exportaciones se han ralentizado, lo que uno entiende, y aquí hago una anotación y es la experiencia que tiene Judy en cuanto al análisis fundamental, y es de más de 35 años, y es, digamos, como interpretar lo que está pasando ahora dentro de un contexto de largo plazo. Y entonces, en ese contexto, digamos, dentro de un entorno normal, cuando las exportaciones bajan, se entiende que es porque hay una escasez de café. Pero But the situation now is a little different because usually we're looking at consistent demand that occurs on a regular basis and roasters are buying and they adhere to certain patterns. But the pandemic disrupted many things through the supply chain and the flow of coffee. And so it could be that the low exports were simply that you didn't have the demand in the same way as you had before. bueno, pero ahora, este año, la situación es bastante diferente porque la pandemia, digamos que ha distorsionado varias dinámicas del mercado. Normalmente se espera que el consumo del café normalmente se comporta de una manera creciente y relativamente sin muchos cambios, pero ahora, obviamente, como ya lo hemos mencionado, los cierres en los restaurantes, en los eventos, todo eso ha causado una reducción de una demanda que sí en parte ha sido compensada por algo de consumo en casa, pero no toda. Y el punto es que esta reducción de inventario y reducción de exportaciones también en este caso puede deberse a una reducción de la demanda, especialmente porque muchos tostadores a comienzos de la pandemia hicieron compras anticipadas y ahora de pronto están, digamos, o importadores están, digamos, como demorando esas compras que esperaban hacer para este año. Exactly. Okay. Turn to the next slide. Okay. Yeah. So when we look at the comparison of exports this year to last year, we could see the lower volumes. But even in May, when you look at that, the drop was compared to such a huge volume last year. And then this year's Brazilian crop was less, and you had some slowdowns. But we can see these numbers start to come back up again, I think, in the next few months. Bueno, ahora si miramos, digamos, como el comportamiento estacional también de las exportaciones, vemos, por ejemplo, en el año pasado, en la temporada 2018-2019, que son estas líneas azules, vemos que por esta época también las exportaciones tuvieron una disminución importante, que es normal en esta temporada, que si lo comparamos incluso, por ejemplo, con la reducción que ha habido este año, vemos que es un patrón estacional que normalmente se da en esta temporada, pero es posible que así como el año pasado, nuevamente en los próximos meses vuelvan a repuntar el volumen de exportaciones. I mean, when you think about it, March, April, May, you had all the lockdowns happening around the world and demand just drying up. And it came to a point where roasters were saying, stop shipping all this coffee. And that's what you're seeing here in the reduction in export volumes. I don't think it's really tight supplies. I just think that was a lack of demand.
Entonces, ¿qué pasa? Desde abril empezaron los cierres por la pandemia y ahorita luego, pues que se han prolongado, claro, abril, mayo, junio, julio, y ahora, como les comentaba, los tostadores también están como, hey, para las entregas de café, espérate, y esto es lo que también, esto es lo que ha hecho que las exportaciones se ralenticen. El punto es que en este año en particular, esta disminución de exportaciones puede deberse más a una reducción en la demanda que a una escasez de café, que es lo que ahorita les vamos a explicar en qué consiste toda esta historia de la reducción de los inventarios certificados. And I think part of the proof of that is that a lot of the differentials started to weaken. So as the market has been rising, we've seen the differentials have been coming down, and normally that's not a sign of a really strong market. Bueno, ahora una prueba de esto también es que cuando el mercado ha venido subiendo estas últimas semanas, los diferenciales que habían estado bastante fuertes se han venido debilitando un poco. Entonces, cuando el mercado, cuando el precio internacional sube y los diferenciales se debilitan, eso no es una seña de que haya por lo menos fundamentos sólidos de un mercado alcista en el largo plazo. Okay, next slide. Okay, so the switching topics, the next concern the market has been a steady decline in the level of certified stocks, while non-certified stocks have actually been trending upwards. Bueno, el otro o la otra preocupación que ha habido o que se ha escuchado en las noticias es el constante descenso de los inventarios certificados, que en este gráfico que vemos aquí, este es el total de los inventarios en Estados Unidos. Les voy a explicar un poco la diferencia. ¿Qué pasa? En los inventarios de café verde, una parte de estos, los inventarios certificados, son los que se entregan o se certifican, como su nombre lo dice, para que entren a los inventarios de la Bolsa de Nueva York. Es cuando yo, por ejemplo, hago un productor o un exportador hace una venta de un contrato de futuros contra el contrato C en la Bolsa de Nueva York. Esto es algo que lo explicamos ya más a fondo en nuestros seminarios, pero podemos hacer la entrega física. Obviamente eso depende también si es atractivo por los diferenciales que paga la bolsa versus los diferenciales que paga el mercado. El punto es que los inventarios certificados son los que están en las bodegas de la Bolsa de Nueva York. Y aquí vemos el total. Entonces vemos que sí, los inventarios certificados, que son esta línea, que por cierto vemos que es un porcentaje muy pequeño comparado al total de inventarios, y es que aunque los inventarios certificados han venido reduciéndose, los inventarios totales han venido aumentando. So in order to deliver coffee against the New York contract, you have to have the coffee graded, certified, and stored in these approved warehouses. I just Right. explained that. Okay. No, I know, but I'm trying to emphasize the point. Okay. Bueno, The issue, though, is that there's no reason to certify the coffee because the premiums that people are receiving for the coffee on the cash market are satisfactory. They're at a premium to the board. So why deliver it as base grade? Ok, entonces, ¿qué pasa? En este punto, como les comentaba ahorita, cuando la bolsa de Nueva York paga un diferencial a cada origen, que es diferente muchas veces, que es diferente al diferencial que paga el mercado por fuera de bolsa. Y en ese momento, el diferencial de los orígenes, sobre todo los suaves, los lavados, es mayor la prima, es mayor el diferencial que está pagando el mercado por fuera de bolsa que el que está pagando la bolsa. Entonces no hay un incentivo para hacer la entrega física de la bolsa, es decir, para certificar café. Entonces, por ese lado, digamos que no hay incentivos para que más café sea certificado y entregado a la Bolsa de Nueva York, por un lado. Okay. So in the exchange rules, there's allowances for getting paid a premium
if you're above the base grade, and you get a discount if you're below grade, but the premiums and discounts that you'd receive would be smaller than what people would get in the physical market. Bueno, claro, sí, la bolsa da unas primas o unos descuentos por la calidad, de acuerdo si están por encima o por debajo, digamos, de ciertos estándares, sí. Si es un café de buena calidad, le da una prima, pero en este momento esas primas no son más altas que las que está pagando el mercado por fuera de bolsa. So you're just not going to deliver a high-grade specialty against the New York contract. Entonces no hay razón para entregar o certificar café, entregarse, vendérselo a la bolsa, o sobre todo café de alta calidad. And this is why certified stocks, for the most part, were trending lower for many, many years. Y esta es la principal razón por la que los inventarios certificados han venido con una tendencia bajista por muchos, muchos años. Okay. Now, the slide here, as you said, is for total U.S. stocks, but you can also have certificated coffee held in European warehouses. Bueno, aquí vemos esta gráfica, estamos hablando de los inventarios estadounidenses, los certificados y el total, pero también hay inventarios certificados en bodegas que están fuera de los Estados Unidos. Okay, so switch the slides. Okay, so here you can see the movement of certified stocks only. This is in the exchange-approved warehouses, and you could see that most of the coffee was delivered into Antwerp, which has cheaper costs for warehousing. Bueno, aquí ya vemos el total de los inventarios de café certificado, incluyendo los que están en Estados Unidos y los que están en Europa. Y vemos que la mayoría del café certificado está en Amberes, en Bélgica, esto es en Europa, y la razón es porque los costos o los gastos, los costos de almacenaje son menores allá. Okay, and then when you look at why the stocks have been coming down, or what caused them to go up like that and then start to come down, is Honduras had delivered all this coffee against the board because Honduran coffee was trading at a discount to New York. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vemos esta variación desde el 2016 hasta ahorita, que primero hubo un incremento fuerte y luego ha venido cayendo. Y esto se debe principalmente a que Honduras, porque si vemos aquí, por ejemplo, en cuanto a ya los orígenes, porque obviamente el café certificado se clasifica por orígenes, vemos aquí los países y vemos que Honduras, más o menos como entre principios del 2017, empezó a certificar mucho café, empezó a entregar mucho café contra la bolsa de Nueva York, y es porque en ese momento, como hubo una cosecha masiva, el diferencial que estaba pagando el mercado por fuera de bolsa era menor al que estaba pagando la bolsa de Nueva York. Entonces en ese momento, digamos que se invirtieron las matemáticas y, en pocas palabras, la bolsa de Nueva York estaba pagando una mejor prima que el mercado por fuera de bolsa. Es por esa razón que en este tiempo mucho café, hubo un incremento fuerte de inventarios certificados, pero principalmente por café hondureño. Now, as coffee sits in stock, the exchange accrues penalties for the coffee aging in warehouse stock. And the longer it sits in stock, the steeper that penalty is, the faster the penalty increases. Ok, entonces lo otro también es que el café que se almacena en las bodegas certificadas, con el tiempo va, digamos, como acumulando ciertas penalidades por la edad. Que de hecho aquí hay varios de ustedes son de Honduras y conocen bien, digamos, la historia. Olvin, aquí veo hay varios de ustedes de Honduras. In fact, we have several participants from Honduras. They are exporters. They know this story. Very well. All right. Uh-huh. And so what has happened is coffee that's been sitting there since 2017, based on my age calculator,
has discounts of about 21.5 cents. That's a lot. Entonces, ¿qué pasa? It is. That's why people are taking it. It's cheap coffee now. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita el café, mucho café hondureño, por ejemplo, que se empezó a entregar, a certificar desde el año 2016, ahorita ha venido acumulando muchas penalidades por la edad y según los cálculos, aproximadamente esas penalidades estaríamos hablando de casi 21 centavos de dólar por libra. ¿Eso qué quiere decir? Que es un café muy barato, es un café que sigue siendo de buena calidad, pero es muy barato y es por esa razón que ha habido ya una demanda, o sea, hay muchos tostadores que están comprando este café. And then some of the coffee that was brought in from 2018 onwards has discounts of about 15 cents. Y por ejemplo, el café que ha venido siendo almacenado o certificado desde el año 2018, más o menos ahorita tiene unas penalidades de aproximadamente unos 15 centavos de dólar. And then the coffee that was brought in towards the peak now probably has discounts of about 6.5 cents based on my calculations. Y el café que fue entregado o almacenado más o menos en este pico, de acuerdo a los cálculos de Judith, más o menos puede tener unos 6 centavos y medio de penalidad. Esto es algo, dices a paréntesis, esto es algo precisamente por los cuales, o una de las razones por las cuales me gusta tanto la experiencia que tiene Judy en análisis fundamental, porque miren cómo conoce de las penalidades, o sea, la historia detrás de toda esta, de toda esta caída de inventarios que pasa. Ustedes ven las noticias que no, que los inventarios certificados están cayendo, y claro, lo que uno primero piensa, que si los inventarios están cayendo, ¿qué piensa? Hay una escasez de café. Lo otro, que las exportaciones se están ralentizando. ¿Qué es lo que uno primero piensa? Hay una escasez de café. Pero entonces miren cómo es de importante conocer bien a fondo los fundamentales. Miren la razón por la cual el café certificado ha estado cayendo. La otra razón es que el café certificado es una porción muy pequeña de los inventarios totales. Entonces, con esto, recuerden, no estamos hablando de que estamos pesimistas, ni que estamos pensando que el precio va a seguir para abajo indefinidamente, sino que estamos hablando de si hay o no fundamentos que realmente soporten precios altos y sostenidos en el largo plazo para que, digamos, entender la dinámica, porque recuerden, el hecho de que no hayan fundamentos sólidos que soporten precios elevados en el largo plazo no significa que el mercado no pueda escalar una pared de preocupaciones, como menciona Judy, temporalmente, que, o sea, subir, digamos, por movimientos especulativos, por historias o por noticias sin grandes fundamentos y luego volver a caer rápidamente, que es algo que vamos a analizar ahorita y que vamos a comentarles cómo lo podemos aprovechar. Okay, so just to be very clear here, the movement in the stock is purely a mathematical function, that this coffee, because it's sat for so long, is now discounted enough to make it seem cheap compared to other coffees in the physical market for commercial users, roasters, the large commercial users, to use for your everyday blends of coffee. Entonces el punto, lo que queremos dejar muy claro es que la reducción de inventarios en este punto es por temas matemáticos, por finanzas. Es decir, porque son cafés de buena calidad, pero que simplemente por las penalidades que han acumulado son cafés muy baratos y por lo tanto están siendo muy demandados por tostadores para sus mezclas, para sus blends, y obviamente es por negocio, más no por una escasez de café. Okay, so this coffee is being used as a cheap alternative to Robustas or to some Mexicans or Brazilians or Peruvians. It's being used as a filler and as a replacement for all these other coffees because the price is cheap. Not that there isn't ample supply of coffee around. This is just the cheapest.
Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este café está siendo, digamos, como reemplazado, este café está siendo, digamos, como reemplazado, o mejor dicho, está siendo usado en reemplazo de otros cafés de robusta, que normalmente se utilizan para las mezclas, inclusive también de pronto está siendo usado en reemplazo de otros cafés, por ejemplo, de Perú, de México, es precisamente porque es un café que tiene ahorita muchos descuentos por penalidad, pero que no necesariamente lo hacen un café malo, sino que simplemente, claro, no es de pronto de la más alta calidad, pero de una calidad que comparado con otras calidades que normalmente se utilizan para mezclas, debido a los descuentos de penalidad, es muy barato y es muy buen negocio para los tostadores. Entonces, esa es la razón por la que ha venido cayendo, más no porque haya una escasez de café, porque en realidad hay suficiente café para satisfacer la demanda. Okay, so this situation is very different than what the markets are in 1997, when total certified stocks fell to under 90,000 bags and the market exploded from $1.25, just around where the market is now, to $3.18 a pound in 4 months flat. Por ejemplo, la situación de ahora es muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, en el año 97, que de hecho tengo un gráfico aquí, que cuando los inventarios certificados cayeron por debajo de los 90,000 sacos, en ese momento realmente había una escasez de café y eso hizo que el precio explotara prácticamente hacia los 300, por encima de los 300 centavos de dólar por libra, es lo que vemos aquí gráficamente. Okay, so at that time there was a true tightness in supply. There wasn't much coffee available otherwise, and the certified stocks had a much greater importance for the market than it does now. En ese momento realmente hubo una escasez de café y no había mucho café por fuera de los inventarios certificados como sí lo hay en este momento. Okay. Ok, bueno, entonces, ahora, en cuanto a, digamos como en síntesis, como les comentaba ahorita, esta es la razón, esto es lo que está pasando, digamos, en el ámbito fundamental. O sea, no, o sea, por lo menos las historias de la reducción en las exportaciones, de la reducción en los inventarios certificados, realmente no son fundamentos que hagan pensar o que realmente haya una escasez de café. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros factores que también mueven el mercado, como lo es, por ejemplo, la rotación de los fondos, los capitales golondrina, que buscan, digamos, activos subvalorados. Por ejemplo, ahorita las acciones han estado muy elevadas, las acciones a nivel global, y están casi que en una burbuja. Entonces, generalmente cuando esas burbujas estallan, como fue, por ejemplo, en el año 2000, que hubo la burbuja de las .com, por ejemplo, el precio del café estaba en uno de sus bajos históricos, como recordamos también el precio del petróleo, el azúcar, casi todos los commodities. Entonces, cuando esa burbuja, digamos, estalló, no es algo, digamos, de un evento de un día, estamos hablando de un cambio de dinámica en el largo plazo. Y en ese momento, por ejemplo, si miramos un gráfico de las acciones, vemos que a partir de más o menos de los años 2000 a los 2008, que fue cuando se dio la crisis hipotecaria, las acciones estuvieron en una tendencia bajista, mientras que casi todos los commodities en ese marco de tiempo, entre el 2000, 2008, 2010, estuvieron en una tendencia alcista. También esto influye, esa migración, por así decirlo, de los fondos que salen de activos sobrevalorados y van y buscan activos subvalorados. Eso es un factor que puede causar presión en los precios también momentáneamente del café. El otro factor también es una posible, en el caso de que el dólar se devalúe contra el real brasileño, obviamente eso puede también generar, digamos, como cierta o aliviar cierta presión a la baja momentáneamente. Y lo otro, y es que lo que hace subir el mercado o bajar es la demanda o la oferta de los participantes del contrato C, obviamente. ¿Y qué pasa? Esta demanda y la oferta no es algo totalmente racional. Esto es algo muy emotivo y eso lo vemos en un gráfico de largo plazo. Esto que vemos aquí es el resultado de emociones. ¿Emociones de quiénes?
de todos los participantes del mercado de café. Generalmente estas alzas en los commodities se generan por temor y generalmente son por temor a escasez, pero que muchas veces esos problemas se resuelven rápidamente. Entonces, lo que queremos decir aquí es que, digamos, sí, no hay fundamentos que soporten precios alcistas por mucho tiempo, pero eso no significa que momentáneamente no puedan haber ciertas alzas. Ahora, otro punto también importante es la dinámica, como les comentaba ahorita en los commodities. Digamos que en el largo plazo se puede observar un ciclo de más o menos unos 30 años en los que el subconjunto más o menos duran unos 10 años al alza y luego unos 10 años a la baja. Si miramos esto es una observación que hemos venido haciendo desde hace muchos años y más o menos si tomamos todos los commodities en su conjunto, vamos a ver que casi todos tienen más o menos entre el 1980 y el 2000 fue un mercado bajista y entre el 2000 y el 2010 fue un mercado alcista. Ahora, algo importante y es que los mercados bajistas, por ejemplo, en el café, no significa que todo el tiempo esté cayendo. Por ejemplo, vemos aquí en este gráfico del precio del café, les voy a mostrar aquí. Este es un gráfico de largo plazo. Vemos que entre 1980 y el año 2000, el precio del café marcó nuevos bajos, pero en el transcurso alcanzó inclusive alcanzar momentos donde hubo momentos donde alcanzó nuevos altos. Claro, rápidamente el precio volvió a caer, pero aún en medio de un mercado bajista, el precio puede hacer brincos rápidos, fuertes, pero que luego vuelve y cae. Entonces, eso es lo más importante, que cuando menciono un mercado bajista, no estoy hablando de que todo el tiempo el precio esté cayendo, sino que la dinámica es básicamente de precios fuertes o bajadas rápidas, seguida de movimientos rápidos al alza, y luego el precio vuelve y cae rápido y vuelve y alcanza nuevos bajos. Esto es un mercado bajista. Mientras que un mercado alcista, que fue entre, como les comentaba ahorita, entre el 2000 y el año 2010, que fue, digamos, como el último mercado alcista de largo plazo en los commodities, vemos que en el café vemos la diferencia de la dinámica. Vemos, esto es un mercado alcista sostenido. Miren la diferencia en la dinámica. Es un mercado que se sostiene mucho más tiempo, a diferencia de la dinámica en un mercado bajista, que fue cuando ya arrancó, por ejemplo, aquí en el 2010. A partir del 2010 aproximadamente, vemos que la mayoría de los commodities marcaron un pico. Por ejemplo, el petróleo fue un poco antes, en el 2008, el café en el 2011, la soya creo que fue en el 2012, pero más o menos alrededor del 2000 marcaron un pico y a partir de ahí casi todos los commodities han venido de un mercado bajista. Y eso es lo que explica la dinámica que vemos en el mercado de café. Por ejemplo, a partir de ahí, es un ciclo bajista que podría extenderse hacia el 2030, pero miren esta dinámica, qué tan similar es a lo que pasó, por ejemplo, entre el 1980 y el 2000. Vemos movimientos muy fuertes a la baja, imagínense casi a una tercera parte del valor, seguido de movimientos muy fuertes al alza, que casi que más que duplicaron el precio en cuestión de meses, pero luego ¿qué pasó? Otra vez el precio vuelve y marca nuevos bajos. Entonces, esta es básicamente la dinámica ya en la parte técnica. Este es el escenario que vengo trabajando, yo que hago el análisis técnico, y es que básicamente desde el año 2011 estamos en una tendencia bajista en el café que podría extenderse en el 2030, pero recuerden, no me malentiendan, no estoy esperando que el precio continúe todo el tiempo cayendo. Es más, desde el año, toda esta caída es obviamente una corrección compleja. Este es el escenario que vengo trabajando inclusive desde principios del 2019, que de hecho, como muchos de ustedes recuerdan, en mayo, este fue el reporte que hicimos el 25 de mayo del 2019, cuando después de marcar el bajo de 87.60, en ese momento había señalado que el precio podría haber ya completado por lo menos este primer movimiento a la baja y que el objetivo de largo plazo podría ser un rebote técnico de posiblemente 175, pero hacia más o menos el año 2022. Si vemos aquí, fueron 8 años a la baja, desde el año 2011 hasta el año 2019, una corrección técnica que sería más o menos un 50%, miremos que no es tanto tampoco,
y de 3 años es algo, digamos, normal. Y eso básicamente, vemos aquí, esto es lo que ha venido sucediendo. Vemos que a partir de ese momento, efectivamente, desde el bajo del 7 de mayo de 87.60, el precio no ha marcado nuevos bajos. El precio ha tenido una recuperación, claro, ha vuelto nuevamente a caer por niveles por los lados de 100, pero no ha superado el bajo de 87.60. Esto básicamente, digamos, esta, por ser una corrección, esta onda que llamamos aquí una onda X, que esto es algo que lo adentramos un poquito más en los seminarios, pero básicamente los patrones técnicos que existen, o por lo menos en la metodología que yo utilizo, que es las ondas de Elliott, en un mercado bajista, una corrección compleja de largo plazo, generalmente se subdivide en, bueno, una es un zigzag A, B, C, otra es un doble zigzag, que como su nombre lo dice, son dos zigzag A, B, C, que llamamos aquí esta onda W, seguido de una corrección, que es esta onda X, y luego una segunda serie de ondas ABC. Eso es básicamente la subdivisión interna que yo creo que está adoptando el mercado para esta onda X. Que de hecho, si recuerdan, por ejemplo, aquí también en ese mismo reporte de finales de mayo del 2019, cuando el precio estaba en 93.30, en ese momento, pues la primera onda A era, o sea, la primera serie ABC, esta primera onda A, las proyecciones eran 116 y 136.9, esto lo vemos aquí, para antes de finalizar el año 2020, que yo recuerdo que en ese momento, o sea, muchas personas de pronto veían eso como muy poco probable. Recuerdo también que en ese momento las noticias eran supremamente bajistas. Ustedes recuerdan a mediados del año pasado, en junio, que muchas personas, las noticias eran que no, que el mercado iba a seguir hacia los 70 centavos, que iba a seguir a la baja todo el resto del año. Y yo, pues en digamos, siendo fiel a la metodología, pensaba que sí el mercado podía hacer un repunte, pero como no había fundamentos que lo sostuvieran, muy posiblemente, aunque el precio superara o llegara a esos niveles, de pronto no se iba a mantener. Y si vemos básicamente, aquí en este gráfico, esto es básicamente lo que ha venido ocurriendo, porque vemos ya aquí en este gráfico actualizado, vemos que el precio efectivamente, este movimiento que esperábamos hacia 136.9 antes de finalizar el 2016, vemos que básicamente es lo que el mercado hizo. Vemos marcó un alto, esto fue de 142 esto fue el 9 de diciembre. Vemos que alcanzó el objetivo, pero ¿qué pasó? Y aquí es el punto de lo que yo quiero que tengan presente, de dónde se consolidan, digamos, como los dos tipos de análisis. Miren que el objetivo se alcanzó. Proyectábamos 136.90. ¿Cuánto alcanzamos? 142. ¿Pero qué pasó? El precio volvió a caer. Por cierto, ahora, muy importante, aquí digamos como un pequeño paréntesis, yo creo que tener esta información vale oro, prácticamente porque, como les comentaba ahorita, en ese momento las noticias eran muy bajistas, la mayoría de los participantes muy pesimistas. Estas metodologías no son infalibles, es muy importante, pero por lo menos si se aplican de una manera disciplinada, sí nos ayudan a visualizar como el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia. Y muchas veces estos pronósticos nos sirven para planificar las compras. Por ejemplo, ustedes, los que son intermediarios, cuando van a dejar, por ejemplo, cafés en depósito, por ejemplo, también cuando van a hacer anuncios de café. Es muy importante lo que yo siempre les digo, por lo menos conocer la tendencia para ir a favor, y si van a asumir un riesgo, por lo menos hacerlo a favor de la tendencia. No es una garantía de que se va a ganar, pero por lo menos sí le inclina las probabilidades a ganar. Y esto básicamente, claro, obviamente aquí les estoy mostrando recortes del análisis semanal, que ahorita al final les vamos a decir cómo pueden acceder. De hecho, les vamos a dar un regalo prácticamente Navidad anticipada, cómo pueden acceder a una super promoción. Pero básicamente esto, claro, obviamente tiene un valor, es normal. Uno podría pensar que, bueno, como participante del mercado físico, yo mejor no voy a asumir gastos en información, porque en realidad esto es información. Recuerden, los análisis que nosotros les brindamos son semanales. Algunas veces les hacemos, digamos, actualizaciones durante la semana, pero uno podría pensar, bueno, no, yo voy a evitar gastos en información para así tener, digamos, como un mejor balance en mi negocio. Pero el punto es que cuando yo hago un pago por una información,
Y esa información me permite tomar decisiones que incrementan mis ganancias, que recuperan lo que pagué. Eso no es un gasto, es una inversión, porque estoy recuperando lo que pagué y teniendo mayores ganancias, sin querer decir obviamente que estamos hablando de información o de pronósticos perfectos, pero sí por lo menos de tener una idea de qué es lo que con mayor probabilidad se puede esperar en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, otro punto. Si nosotros estamos en el mercado de café, estamos expuestos a esa volatilidad de los precios, que es muy alta. Entonces podemos simplemente decir, o tenemos esta información o no la tenemos, pero ¿qué implica el no tenerla? En mi opinión, eso es estar a ciegas en el mercado, estar, digamos, como sin saber qué está pasando con los fundamentales, de pronto dejándose llevar por noticias que, como ustedes han visto, generalmente son muy asustadoras y como comentaba Judy ahorita, por ejemplo, las fotos, cuando empieza de pronto una finca, tiene un problema climático, esas fotos de esa finca empiezan a rondar, pero no se tiene un panorama, digamos, completo y se puede llegar a tomar decisiones erróneas basados en información incompleta. Entonces, ¿cuánto cuesta no tenerla? Posiblemente decisiones mal tomadas, anuncios hechos o ventas anticipadas hechas en una tendencia alcista que luego tengo que salir a comprar el café más caro o dejar un café sin vender cuando la tendencia es a la baja y no lo sabía. O la otra, digamos, es decir, no, vamos a buscar esta información gratuita. Pero yo les digo algo, esto es como el café. Básicamente, ¿cuál es el café gratis que se regala? El café de mala calidad. O sea, por ejemplo, uno va a las oficinas, ¿cuál es el café que se regala? Generalmente es pasilla y es de mala calidad, a no ser que sea una oficina de un cafetero, porque eso sí es verdad. Las oficinas de los cafeteros es el mejor café, pero la mayoría de las oficinas donde vemos es café de mala calidad, mientras que el café de buena calidad y sobre todo de más alta calidad, ustedes han visto, si mi memoria no me falla, he llegado a ver subastas donde se han pagado la libra hasta 50 u 80 dólares, como les digo, si mi memoria no me falla, porque es de gran calidad. Entonces miren que aquí, claro que hay una gran diferencia, y digamos como a diferencia del café gratis o el café que es gratis de baja calidad, no tiene, digamos, como no me hace ningún daño. O sea, bueno, para un buen paladar sí, pero por lo menos para la salud, hasta donde yo sé, consumir pasilla no es perjudicial para la salud. Mientras que la información de pronto gratuita, que eso sí podría ser perjudicial, porque de pronto te puede hacer pensar, como les decía, yo recuerdo, bueno, para no extendernos, pero recuerdo muchos reportes de información gratuita. Generalmente en los puntos más bajos del mercado es cuando más bajistas están y en los puntos más altos es cuanto más alcistas están. Entonces, este punto, digamos, como para ya continuar, digamos, con la dinámica muy importante en cuanto a si evaluar, tener o hacer una inversión por este tipo de información. Ahora, muy importante, ¿cuál es la dinámica que normalmente tiene el mercado cuando el mercado tiene, digamos, como una corrección técnica alcista, pero no hay fundamentos que lo soporten? Y es esta dinámica, y es que los pisos, o sea, y esto es normalmente no solo en el café, sino en la mayoría de los productos agrícolas, y es que obviamente los mercados no pueden bajar indefinidamente ni subir indefinidamente, pero la dinámica es muy diferente a cómo se comportan, por ejemplo, las acciones o las divisas. Y es que generalmente, no siempre, pero sí la mayoría de las veces, los pisos tienden a ser redondos. O sea, el mercado tiende, digamos, como ya al final de una tendencia bajista, tiende a desacelerar el movimiento a la baja, luego lateralizarse un tiempo, luego empezar a subir de manera lenta y luego ya se acelera la subida. Pero cuando hace un pico, rápidamente el mercado vuelve y cae. O sea, no se mantiene alto, sino que vuelve y cae. Y esto pasa cuando el mercado no tiene fundamentos sólidos. Y es lo que yo les comentaba ahorita. Cuando un mercado tiene fundamentos sólidos, por ejemplo, un rally, como fue entre el 2000 y el 2010. En ese momento, in 2011, there were a true shortage of stocks. The fundamentals were really different between 2009, 2010, or what caused this? That was really because of what happened with the back-to-back problems with the Colombian crop.
Ujú. And then you start to have problems with the Brazilian crops and some droughts a few years later. But it was really at that time, the big move was in reaction to 2010 was because of the shortfall in Colombia. Ok, por ejemplo, en este caso sí había unos fundamentales que lo soportaban. Habían problemas, claro, hubo algunos problemas en Brasil, pero también se soportó con una reducción de café en Colombia. Y miremos que, por ejemplo, en ese caso, los diferenciales en lugar de caer, antes subieron. Miremos que el diferencial en Colombia en ese tiempo, incluso creo que ha sido el alto histórico que casi que alcanzó al precio, el precio internacional, bordeando los 90, 100 centavos de dólar por libra. En ese momento realmente había un mercado alcista, realmente habían fundamentos que soportaran precios más altos y por eso es que la dinámica se mantuvo por una década. En este punto, como no hay fundamentos, entonces, ¿qué pasa? Claro, pueden haber rebotes técnicos, han habido rebotes técnicos, van a haber rebotes técnicos, pero esos rebotes no van a permanecer por mucho tiempo, que es como hemos visto aquí. Vemos que el precio ha subido rápidamente, ha vuelto a caer, inclusive después de haberse duplicado, lo mismo en el 2016. De hecho, esto lo podemos ver aquí en este gráfico un poquito más claro. Vemos, por ejemplo, en los últimos años, cómo ha sido la dinámica. Los techos, ¿cuánto duran? Muy poquito, el precio rápidamente vuelve y cae. Mientras que, ¿cuánto tiempo permanece bajo? Miremos, por ejemplo, aquí. Esto es un piso redondo. Aquí como se ve la dinámica. Esto es un piso redondo. Esto, miren el techo. Miren, por ejemplo, en diciembre, efectivamente alcanzamos los niveles que habíamos proyectado, pero esa era claro que no habían fundamentales que lo soportaran. Y por esa razón, ¿cuánto tiempo duró el precio por encima de los 140? Prácticamente nada. Volvió a caer. En menos de un mes y medio ya estaba otra vez por debajo de los 100 centavos. Claro, no volvió a caer por debajo de los bajos de mayo, pero otra vez volvió a caer. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y cuál es la clave, digamos, a dónde voy? Porque aparte de que es importante, claro, tener esta información, yo les pregunto, si digamos que yo soy un productor que tengo mi cosecha, más o menos el mayor volumen es entre febrero, marzo o abril aproximadamente, y digamos que tenemos esta información en mayo del 2019, estamos en 93 centavos. Eso, el decir que el precio podría recuperarse cercano a los 136.90, es una buena noticia en el caso de que se llegue a dar. Uno pensaría, sí es una buena noticia, pero ¿qué pasa? Aparte de tener esta información, que es bueno, aunque los pronósticos se cumplan, como se cumplió en este caso, es importantísimo también tener herramientas o saberlas utilizar. Primero, tener la información actualizada para saber ya en el corto plazo cuándo el rally se está, digamos, como cansando y cuándo es un buen momento para ya el siguiente paso, que es utilizar las herramientas de fijación de precio a futuro. Porque miren, por ejemplo, si yo soy productor y mi café efectivamente está entre febrero, marzo aproximadamente, y digamos que yo en mayo, bueno, triste porque mi café lo entregué a precios bajos y me dicen que el precio puede tener una recuperación. Yo digo, uy, qué bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto duró esa recuperación? Duró prácticamente nada. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Utilizar herramientas de fijación a futuro porque miren que el precio otra vez en febrero estaba por debajo de los 100 centavos. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que esperamos hacia adelante y qué es muy probable que suceda? Primero, antes las conclusiones digamos como queda una parte aquí rápido y es en cuanto a la dinámica de los mercados. Muy importante porque, bueno, ustedes ven aquí que hay flechas en línea recta y, bueno, aquí es muy importante, digamos, como aclarar la dinámica y es que dentro de las tendencias, obviamente hay ondulaciones, correcciones, esto lo enseñamos ya más a fondo en los entrenamientos. En los pronósticos, yo, por ejemplo, obviamente utilizo una línea recta, por ejemplo, en el caso de una tendencia bajista, pero no es que espere que el precio vaya a caer en línea recta. Obviamente dentro de la tendencia hay unas ondulaciones. Y lo mismo cuando espero que el movimiento vaya a tener, por ejemplo, una corrección al alza. En los pronósticos, sí, yo coloco normalmente una línea así, pero como les explico siempre, es para explicar o para, digamos, como ilustrar la dirección en la que espero, o sea, hacia donde veo que vaya a ser la presión de los precios,
Lo otro es el objetivo, o sea, los precios, los objetivos de precio, los pronósticos. Y lo tercero es en cuanto a fechas. Es por esa razón que aquí veíamos una línea recta, pero vemos que obviamente el pronóstico, aunque se cumplió, el precio naturalmente no se comportó en línea recta, sino que obviamente lo hizo de una manera ondulada. Pero básicamente, inclusive si trazamos, por ejemplo, aquí esta flecha, por ejemplo, desde los bajos de mayo, vemos sí la tendencia, digamos, como la presión se ha mantenido, pero obviamente el precio ha venido haciendo esas ondulaciones y básicamente eso es lo que esperamos, que por lo menos yo en la parte técnica, si todo sigue de acuerdo al plan, que las cosas pueden cambiar, lo que yo espero es que el precio sí siga teniendo esas ondulaciones, de pronto sí hacia el primer trimestre, de primero o segundo trimestre del 2021, de pronto en algún susto del mercado, en algún rebote o en algún movimiento especulativo, el mercado pudiera volver a alcanzar de pronto nuevos altos, pero no creo que se mantenga, sino que rápidamente vuelve y caiga, como es la dinámica normal en los mercados bajistas de largo plazo y que sobre todo no tienen fundamentos sólidos que sostengan precios altos. Entonces, en conclusión, en este punto, ¿qué es lo que esperamos? No hay fundamentales que soporten altos precios del café sostenidos y estables en el largo plazo, aunque eso no quiere decir que los precios no puedan subir temporalmente por movimientos especulativos. Aquí es una pregunta que me hacen mucho de, digamos, cómo consolidar esa parte fundamental con la parte técnica. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo, en el aspecto técnico, el rebote alcista de mediano plazo que se espera hacia el 2022 se enmarca, como les digo, dentro de una tendencia bajista de muy largo plazo que empezó desde el año 2011 hasta quizá el año 2030. Entonces, ese rebote técnico que yo creo que puede darse en realidad es una corrección alcista dentro de una tendencia bajista y que, aunque los precios alcancen nuevos altos, no creo que se sostengan mucho tiempo. Entonces, esto llevaría, como les digo, que los incrementos que podrían darse en el precio del grano en los próximos 18 o 24 meses podrían ser pasajeros, es decir, efímeros. Y para aprovecharlo se necesita tener primero un constante análisis de mercado para saber, obviamente esto ya lo explicamos en el corto plazo, ya en nuestros análisis, obviamente ya en los marcos de tiempo intradía, de que vemos si la tendencia se está agotando, cómo está, digamos, los demás indicadores es fundamental. Obviamente aquí pues ya por el tiempo no podemos, digamos, como a entrar en esa parte de corto plazo. Con mucho gusto en los análisis, inclusive en nuestro servicio tienen, recuérdenos que nunca lo han probado, tienen una prueba gratis de 3 semanas, en nuestro sitio web la pueden tomar. El caso es que se necesita primero tener este análisis de mercado que en el corto plazo nos ayude a identificar cuando el mercado se está empezando a quedar sin gasolina y segundo, utilizar las herramientas de fijación de precio futuro, porque como les comento ahorita, si tenemos un pronóstico de que el precio va a subir, puede subir 30, 40 centavos, pero ¿de qué nos sirve si cuando sube no tenemos café? O cuando tenemos café ya el precio ha vuelto a caer, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? Entonces, por eso se necesitan estas herramientas de fijación de precio futuro, que pueden ser, por ejemplo, los contratos forward, que son los que se fijan con la cooperativa, con un exportador, o las herramientas de bolsa, que son las que nosotros les enseñamos a utilizar en nuestros entrenamientos, como por ejemplo las opciones. Esas herramientas, en mi opinión, son geniales porque, por ejemplo, yo puedo como productor, si el precio, supongamos en diciembre del año pasado, que alcanzamos esos niveles, una estrategia, de hecho, nuestros suscriptores, ustedes recuerdan en diciembre cuando alcanzamos los objetivos, a nuestros suscriptores del análisis les enviamos unas herramientas, unas estrategias de cobertura para café que se esperaba tener, por ejemplo, en la mitaca, bueno, por lo menos entre abril y mayo, otros que esperaban en junio, otros que esperaban para finales de mes. Entonces ahí es clave porque nosotros, claro, en los análisis les damos esa información de mercado, pero también les damos estrategias de cobertura y lo más importante, previamente habiéndoles enseñado a utilizar y lo más importante, se las ejecutamos también si así lo quieren, hasta la parte de la ejecución de cuentas, mejor dicho, de la A a la Z. Entonces, en síntesis,
creo, pues espero de pronto que haya quedado clara esa parte de que aun si el precio puede subir, se necesitan estas herramientas de fijación de precio. Entonces, lo que queremos precisamente, ya pues para, digamos, como no extendernos mucho, y porque queremos realmente darles un regalo grande, es básicamente lo que les digo. Este servicio es el de análisis semanal de mercado de café, donde está adicional estos reportes semanales y también, recuerden, durante la semana les enviamos a veces actualizaciones. De hecho, ayer les enviamos un análisis técnico muy, muy importante. También información climática. Por ejemplo, cuando están pasando esas noticias de heladas ahorita, Judy es la mejor analista fundamental, en mi opinión, en todo el mundo. Entonces yo siempre que hay una noticia le pregunto, Judy, ¿qué está pasando? Entonces Judy me da la actualización y se las enviamos a todos ustedes y realmente sabemos qué está pasando en la parte fundamental. No solamente se limita a esos análisis de final de semana, sino también esa información constante junto con el acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Es que básicamente ya nosotros pasamos a trabajar como parte del equipo de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pueden realizar las consultas que tengan, ya sea de acuerdo a la dinámica del mercado o alguna decisión que estén pensando en tomar. Si quieren tomar, por ejemplo, una posición en el mercado físico, un anuncio o una estrategia de cobertura. Obviamente nosotros nunca les vamos a decir si hagan esto o no lo hagan, pero sí por lo menos les puedo decir en cuanto sobre todo a posiciones de riesgo. Mira, yo de pronto no lo haría por esta y esta razón, o de pronto sí lo haría, pero si el precio llega a estos niveles. Y lo otro, para los que ya utilizan y empiezan a utilizar herramientas de cobertura, también les ayudamos con varios de ustedes que están ahí, les hemos ayudado, que ya tienen, por ejemplo, su cuenta, les ayudamos a estructurar sus estrategias de cobertura y a hacer los ajustes que son tan importantes. Todo eso es el acompañamiento. El valor de este servicio, el valor original, de hecho el nombre de este servicio lleva más de 30 años, bueno, obviamente Judy pues, es la que arrancó con esto. El Coffee Weekly, este valor es de $2.950 al año, con el acompañamiento adicional $1.500. Pero esperen, antes de que de pronto hagan la conversión por estos valores, este es el valor original. Recuerden, de por sí, esto en mi opinión es barato, porque nada es caro si se libra. Pero estos son los valores originales en inglés, como les digo, la versión original. Para Latinoamérica, nosotros tenemos unos precios especiales para la versión en español de los dos análisis, el fundamental y el técnico más el acompañamiento. O sea, es unas tarifas que tenemos, recuerden, son temporales, $890 todo el año. Estamos hablando, aquí pareciera que hubiera una equivocación, porque la versión original, o sea, los reportes, los solo reportes $2.950, pero más el acompañamiento $4.450. Aquí tenemos los dos por $890. Es un descuento de 80%. Pareciera que hubiera un error, no lo hay. Es ese, digamos, ese granito de arena que Judy y yo estamos sembrando en la industria en Latinoamérica, porque realmente queremos que ustedes tengan acceso a esta información que pronto para antes era privilegiada, ya no lo es, y sobre todo también que tengan ese acompañamiento, como esa mano amiga desde esa parte. Para nosotros, ustedes tienen mucho que preocuparse y ahora la parte de los precios es bastante interesante, pero esperen, hay un regalo porque ahorita queremos con Judy como botar la casa por la ventana hasta el 31 de agosto y vamos a volver a lanzar esta promoción. Y es que hasta el 31 de agosto vamos a darles un descuento adicional del 30% de este valor, es decir, todo el año les quedaría en $629, este es el valor en pesos colombianos, ya es con IVA incluido. Adicionalmente les vamos a dar el informe mensual también de los tropicales. Judy analiza de una manera espectacular todo lo que está pasando con el café, el cacao, el azúcar, el algodón, el jugo de naranja. Y adicionalmente les vamos a dar el entrenamiento virtual en derivados financieros, que es donde les enseñamos básicamente lo que les decíamos ahorita, cómo utilizar. Es un entrenamiento que se divide en tres partes. Primero, cómo entender la dinámica de los mercados. Segundo, cómo entender las herramientas de bolsa y las herramientas de fijación de precio. Y tercero, cómo estructurar las estrategias de cobertura mezclando inclusive herramientas de bolsa con herramientas del mercado físico. Este solo entrenamiento tiene un valor de $339, pero en esta promoción se los vamos a dar dentro de este paquete que les decimos de $629 el año o $259 el trimestre. Esta es una promoción que tenemos hasta el 31 de agosto. Realmente los invitamos para que se suscriban. No sé de pronto qué inquietudes tengan, qué preguntas.
Juan Ramón, qué bueno verte. Julián, bienvenido, qué bueno verte, no te he visto. Joana, estás muy juiciosa estudiando. Bueno, no sé, fuimos muy, no hay casi preguntas, fue todo muy claro, fue todo muy confuso. Cualquier inquietud adicional, ya saben, nos pueden, aquí vienen, aquí tienen el enlace, por aquí pueden ingresar, la promoción es básicamente en este momento ya está activo. Ahí ahorita en un momentico les vamos a enviar las memorias, ingresan, ahí está la super promoción hasta el 31 de agosto, ahí se pueden suscribir. Y bueno, los invitamos, aquí estamos para ayudarles. Judy, thank you very, very much. You're very welcome. Okay, so... And we'll have some new topics for the next time when we get together from Panama. Ok, bueno, esperamos que el próximo webinario ya vaya a ser en Panamá. Bueno, otra cosa, cualquier de pronto tema que quieren que toquemos en el próximo webinario, escríbanos y con mucho gusto lo evaluamos y ahí vamos a estar para ustedes. Judy, thank you very much. Gracias. You're welcome. Okay. Gracias a todos, un abrazo grande. Más tarde les enviamos la grabación. Dios los bendiga. Chao, chao. Okay.